Bueno, queridos amigos, como les platicaba informalmente hace un rato, la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo, en nombre sea de Dios, para poder dar la sesión. Si dentro de 50 minutos o un poco menos, un poco más de exposición no he logrado, a pesar de la pregabalina que me acabo de tomar, si no he logrado aminorar el dolor que me impide respirar con facilidad, los invitaría a volvernos a ver el miércoles, pero en la sesión de preguntas y respuestas y aportaciones y comentarios y demás. Y pero vamos a ver cómo me voy sintiendo, ¿sale? Porque sí, la verdad, ahorita me siento, ustedes me verán fuera de pantalla un poco, pero es que es la única posibilidad de soportar el dolor del costado derecho, que fue el lado que me afecté terriblemente con la caída que hará este jueves un mes ya que, que me caí horriblemente. Pero bueno, aquí estamos. Hoy continuamos con nuestra sesión dedicada a la paranoia, a la soberbia, al creerse la última Coca-Cola del desierto, cuando en realidad eres una botella de agua sucia, y aspiras a que la gente te considere un fuera de serie, el mejor, el número uno. Me viene rápidamente a mi memoria un comentario que hacía Mohamed Ali, aquel famosísimo boxeador que fue pues campeón mundial, prácticamente invencible. Si mal no recuerdo, él nunca conoció una derrota. Vamos, ni por nocaut, ni por decisión dividida, se fue invicto. Y cuando le preguntaban, oiga, Mohamed Ali, también conocido como Cassius Clay, ¿es usted el número uno? Y se levantaba enfurecido de su silla y decía, no, ¿cómo que no? Pues es usted el número uno, ni quien le gane. Es que no soy el número uno, soy el único. ¿Eh? Bueno, pues con esta pequeña anécdota histórica introduzco entonces el concepto en el cual vamos a seguir profundizando de la soberbia. Vamos a desmenuzarla y la vamos a ir contrastando, o a lo mejor hasta el final de mi exposición hago el contraste con lo que es lo opuesto a la soberbia, que sería obviamente la humildad, que también se llama en términos filosóficos el realismo, sobre todo el realismo moderado, que como lo vamos a ver más ampliamente en su momento, es adecuar la mente a la realidad como la realidad es. En fuerte y violento contraste con el soberbio, que hace exactamente la operación contraria, que consiste en adecuar la realidad a lo que trae en su cabeza. Vamos a ver, desde luego, espero me disculpen la lentitud y la torpeza con la que para mis parámetros me estoy expresando, pero créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo por estar con ustedes un buen rato. Desglosando la conducta del soberbio en pequeñas unidades para que se faciliten dos cosas. Uno, el conocimiento teórico, académico, de en qué consiste la soberbia. Y número dos, que se nos facilite a todos nosotros el análisis comparativo de en cuánto me parezco yo, cada uno de nosotros, cuánto nos podríamos parecer a lo que voy a describir. Para lo cual, la mecánica va a ser
muy sencilla. Yo explico el concepto, voy a explicar 10 conceptos muy puntuales con relación a la soberbia, y al terminar yo mi explicación, que puede durar de 1 a 5 minutos o un poco menos por concepto, y ustedes mentalmente se dan una calificación, en donde 0 es nunca, nada, 0. Esa no es mi forma de ser. Ese comportamiento no va conmigo. O bien, si me doy un 5, pues quiere decir que a lo mejor la mitad de las veces. Un 9, pues sería casi siempre. Un 1, casi nunca. Y así podríamos jugar con los números, pero dejando siempre bien claro en nuestro conteo interior que el 0 es nunca y el 10 es siempre. Y todas las calificaciones que quepan en medio, entre el 0 y el 10, del 1 al 9, nos van a servir para matizar y contestar con mucha honestidad la pregunta: ¿acaso seré yo maestro? Y así realizar con mucha seriedad, con mucha humildad, nuestra autocrítica. Ya definimos en la sesión pasada el concepto de soberbia, que es un desordenado amor a un yo hipertrofiado, es decir, a un yo grandote. Como esos sujetos extremadamente soberbios a los que no matas trepándolos al yo y tirándolos, porque no se mueren del batacazo, sino se mueren de asfixia porque nunca terminan de caer. De ese tamaño es el yo hipertrofiado de una persona soberbia. Que no se olviden, por favor, de que el soberbio es la antítesis de la persona capaz de entrar en intimidad. Porque entrar en intimidad supone una transparencia, una posición, pues sí, este soy yo. Me muestro con mis debilidades, con mis dudas, con mis temores, con mis tristezas, con las emociones que me cuesta trabajo gobernar. En pocas palabras, para entrar en intimidad se necesita ser todo lo contrario de soberbio. Y ahora entramos a la definición precisa. No, me estoy equivocando. Entramos a la descripción, punto por punto, de cada uno de los 10 rasgos que los psicólogos de la escuela realista hemos considerado como los más frecuentes, los más apropiados, los que más manifiestan en forma práctica, en forma existencial, en forma cotidiana, ese terrible pecado que destruye la intimidad y que por lo tanto destruye el amor, o al menos lo imposibilita. Bien, la primera característica del soberbio, ojo, piénsenlo, vayan pensando en su propia autocalificación. Soy una persona, ¿sí? Claro, esto no lo reconoce el soberbio, pero lo hace, que disfruta al señalar el error ajeno. Incluso, aun cuando este error pudiera perjudicarlo a él, se frota las manos, goza, se alegra de poder pescar en el error al prójimo. Sobre todo si es un prójimo cercano. La esposa, el marido, el papá, los hijos, los hermanos, y no se diga en las empresas, los compañeros de trabajo, pero particularmente los subordinados. El soberbio disfruta señalando el error ajeno. Y si puede señalarlo con el dedo, tanto mejor. Y si puede señalarlo con gestos vigorosos, con gestos que incluso impliquen un tono de desprecio, un tono de superioridad, un tono de que además te señalo el error porque yo nunca lo cometo. Este es un error típico tuyo y te lo señalo
y me da gusto encontrártelo, al grado de que hay un juego psicológico que grandes psicólogos como Eric Berne o Thomas Harris han descrito con suma precisión y que seguramente analizaremos en su contenido más adelante, que se llama así, perdón por el lenguaje un poco vulgar, pero así lo denominaron ellos. El juego psicológico al que me refiero se llama Te he estado observando y ya te agarré, desgraciado. Ya te agarré en el error y cómo disfruto hacértelo ver, señalártelo, porque pues está visto que te apellidas Juanito Nodoyuna. Así que es el primer aspecto que vamos a autocriticar, que vamos a autocalificar en cada uno de nosotros. Piénselo. Si más adelante, incluso el día de hoy, logro sentirme mejor que ahorita, y si no, el próximo miércoles, que pudiera ser motivo de, pues, de una discusión, de un intercambio de puntos de vista sobre este primer aspecto. En síntesis, número 1, disfruto al señalar el error ajeno. Bien, ese fue el primer punto. Yo no disfruto, pero sí lo hago. Pero sí lo señalas. Bueno, acuérdense que ahorita no estamos en el momento de participar, nada más piénsenlo, ¿sí? Para no estar interrumpiendo la exposición, que ya hasta me cuesta mucho trabajo respirar. Bueno, vámonos al punto número 2. El punto número 2 se expresa así: a los más torpes me agrada presionarlos o castigarlos. Sí, el soberbio pues muy bien sabe con quién se pone. No va a criticar al superior, no va a criticar al par, aunque probablemente sí, pero con el que más se ensaña es con el más torpe. Es con el menos inteligente, con el menos culto, con pero el... muy resumido, no estoy escribiendo así mucho. A ver, es que tengo que silenciar. Por favor, les ruego, por favor, atentamente no hablar, si son tan amables. Repito el número 2, me perdí. A los más torpes me agrada presionarlos o castigarlos. Obviamente, aquí mi comentario agudo es que el soberbio pasa de vista, no se da cuenta que a señalar la torpeza, al presionar al menos hábil, al menos inteligente, al menos culto, al menos listo, al menos abusado, lo que está haciendo es reforzar la conducta negativa que está criticando. Con lo cual, logra que la persona señalada siga cometiendo torpezas y llega el soberbio, como se dice vulgarmente en mexicano vulgar, a agarrárselo de su puerquito. O dicho de manera menos vulgar y un poco más descriptiva, de su punching bag, de su pera de entrenamiento. Característica muy típica del soberbio. Porque además, como él se siente superior, él considera que el otro es imperdonable en su torpeza, en su tontería, en su incultura, en sus errores. Ese fue entonces el segundo reactivo sobre el cual nos conviene a todos reflexionar y darnos una calificación lo más objetiva posible. A los más torpes me agrada presionarlos o castigarlos. Pasamos al reactivo número 3. Todo mundo debe trabajar sin descanso como lo hago yo. Y obviamente pues se pone de muestra, ¿sí? Vean cómo trabajo yo, vean cómo nadie me sigue el paso, vean qué despliegue de actividades, de capacidades realizo, obsérvenme qué tal soy, admírenme, apláudanme. Y todo el mundo debe trabajar como yo se los exijo. Si yo puedo, tú por qué no. Y sin consideraciones de ninguna especie, sin considerar que tal vez su prójimo está enfermo, que su prójimo
le duele algo, que su prójimo no tiene el entrenamiento del cual él ha disfrutado a lo largo de su vida, que a lo mejor el prójimo no tuvo las ventajas educacionales que él sí tuvo, pues de todas maneras, fuera consideraciones, cero consideraciones, y lo ataca de manera inmisericordia y le exige al grado de que se puede llamar, como muchos lo hemos escuchado por ahí, es un jefe negrero, es una persona negrera, haciendo referencia a la época en la cual, ya que está de moda el Reino Unido, lo repito, un poquito de historia no nos hace daño, es la época de más de 4 siglos en las cuales el Reino de Inglaterra se dedicó, aparte de robarse los galeones de oro del Reino Español, que salían generalmente de México y Perú y Venezuela, se dedicaron a la trata de negros. De ahí viene la expresión de jefe negrero, haciendo referencia a la trata de esclavos, que a Inglaterra la hizo mega ultra millonaria, en grado verdaderamente incalculable. Entonces, ese fue el reactivo número 3. Quiero que todo mundo trabaje sin descanso y que me sigan el paso. Número 4. Hagan su calificación mental. Vamos al reactivo número 4. Las cosas tienen que hacerse a mi modo. ¿Por qué? Porque mi modo es el mejor. Tú no sabes, yo sí sé. Tu modo es torpe, tu modo es ineficaz, tu modo es ineficiente, tu modo es anticuado, tu modo ya no se usa, tú no sabes, no puedes, aprende como yo lo hago. Entonces las cosas tienen que hacerse a mi modo. Sería el reactivo número 4 que vamos todos a reflexionar, a calificar entre el 0 y el 10 para ver cuánto me parezco yo en mi trato con los demás. Vámonos al reactivo número 5. Probablemente uno de los más tremendos, de los más brutales, de los que tienen menos posibilidad de cambio en la persona soberbia. Es la persona que cree que siempre tiene la razón. Una anécdota, recuerdo muy bien hace muchos años, cuando tenía yo mi consultorio allá por la colonia Coyoacán. Me acuerdo muy bien, como si lo estuviera viendo, de un tipo, una persona de sexo masculino, cincuentón él, empresario, al que su esposa le ha pedido que por favor me consultara, que por favor me visitara, porque la señora tenía la certidumbre, y tenía razón la señora, de que era un tipo tan soberbio, sobre todo tan agresivo y autoritario con sus hijos, que los estaba echando a perder y los estaba haciendo, como casi siempre sucede con los soberbios, los estaba haciendo tremendamente rebeldes. Bueno, pues la persona aceptó a regañadientes y empezamos a platicar. Hice el intento de señalarle su principal error, que era el estar siempre discutiendo, hasta con los chiquitos de 3 o de 5 años, para hacerles ver que él siempre tenía la razón, que él era una persona de 50 años, tú eres un chavito de 14, tú no sabes, yo sí sé, cómo se te ocurre alegarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hice una pregunta con cierto temor, con cierta prudencia, tal vez más que temor. Oiga, señor Pérez López, invento el apellido, ¿no ha pensado usted en la posibilidad, aunque sea remota, de que se pueda usted equivocar? Y en esos momentos, el tipo se levantó de su asiento, que estaba del otro lado de mi escritorio, golpeó firmemente el escritorio y me dijo: es que mire usted, doctor Abascal, yo nunca me equivoco. Bueno, me quedé patitieso, ¿no? Y en esos momentos yo me sorprendí muchísimo, porque sin decir una palabra más
Se salió de la oficina, alcanzaba yo a ver desde mi lugar los elevadores del piso donde estaba yo sentado en mi consultorio, apachurró el botón de bajar, las puertas del elevador se abrieron y se detuvo, no se metió al elevador. Con gran sorpresa mía se regresó y me dijo: déjeme decirle algo, señora Abascal. Me equivoqué una vez que creí haberme equivocado. Bueno, disfruten la anécdota, ¿no? Me equivoqué una vez que creí haberme equivocado, porque yo nunca me equivoco. Bueno, pues entonces la persona que siempre tiene la razón, o que cree tener la razón, me equivoqué, no es la que siempre la tiene, porque este individuo no existe sobre la tierra. Todos somos falibles, todos nos equivocamos, todos tenemos que reconocer errores, todos tenemos que reconocer que al menos de manera matizada, nuestro contrincante, nuestro oponente, nuestro interlocutor, puede tener muchísimo de razón, más que yo. Dado aquel famoso apotegma filosófico de que aunque la verdad es absoluta, invariablemente, nuestro conocimiento de ella suele ser casi siempre contingente, relativo, perfectible, ampliable, profundizable. Bueno, pues con el soberbio vive así: siempre tengo la razón. Ese fue el número 5, siempre tengo la razón. El siguiente, el sexto: no cometo errores tan graves como para tener que reconocerlos, y mucho menos como para tener que pedir perdón. Es todo un dechado de soberbia. No cometo errores tan graves, nunca cometo errores tan graves como para tener que reconocerlos o tener que pedir perdón. Bueno, y además un matiz muy interesante sobre las personas soberbias es que se conforman con pedir perdón de modo superficial, de modo rápido, de modo no persuasivo, no convincente, de tal manera que a la persona que le piden perdón supuestamente, pues no la convencen. Y la persona ofendida se queda con la impresión de que está como cumpliendo un mero trámite, algo así como para taparle el ojo al macho o salir del paso, pero que en realidad no está pidiendo perdón de fondo, de corazón, sino que simplemente está haciendo algo tan superficial que no puede ser tomado en serio. Ese fue el número 6. Lo repito para que puedan hacer su autocrítica de manera más precisa. No cometo errores tan graves como para tener que reconocerlos o tener que pedir perdón. Bien, ese fue el sexto. Vámonos al 7. En el séptimo hay un dicho tan viejo como la Marina Española. La Marina Española, bueno, pues vamos a pensar que por allá del siglo VIII de nuestra era, pues ya había una Marina Española, y de hecho, pues lo que posteriormente será el Reino de España, y que en aquella época, pues ya había puertos muy importantes a lo largo de toda la costa española. Había un dicho marinero que pintaba de manera perfecta lo que quiero expresar. El soberbio se queja del viento sin esperar a que cambie o sin ajustar las velas. Fíjense qué grave. El soberbio es una persona que se queja del viento. Qué feo sopla. Qué horrible que esté lloviendo. Qué mal que me tenga que mojar. Qué mal que haya calma chicha y el barco no avance. Y una persona humilde y realista que le va a decir: oye, no te quejes del viento, mejor espérate a que cambie o ajusta las velas. El soberbio no. El soberbio se cree dueño de la naturaleza.
Se molesta porque llueve, se molesta porque hace un bonito día lleno de calor, se molesta porque graniza, todo le parece mal. Es más, si pudiera regañar a Dios, si lo tuviera enfrente, lo regañaría, porque ¿cómo se le ocurre enviar un tiempo adverso al que yo necesito para hacerme a la mar? ¿Sí? Bien, es una de las características más propias del soberbio, que se queja del viento sin esperar a que el viento cambie y sin ajustar las velas. Vamos a la característica número 8. Fácilmente impongo o pretendo imponerle a otros lo que pienso. Tal vez el soberbio, bueno, no es una persona tonta, el soberbio puede tener en lo que piensa toda la razón. Ese no es el problema, si tiene o no la razón en lo que piensa. El problema es que lo impone o trata de imponerlo. Y entonces, aunque tenga razón en lo que dice, en lo que piensa, en lo que asegura, en lo que percibe, en lo que se imagine, y todo correcto, el problema no está en si tiene o no la razón, en si está pensando o no de manera apropiada, de manera adecuada. El problema no va por ahí, el problema va en que lo impone. Debo hacer mención aquí, aprovechando este reactivo número 8 sobre el soberbio, debo hacer mención a que si el México actual dejó de ser pagano, es porque tanto los misioneros como Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe no impusieron la verdad, a pesar de que ambos, tanto los misioneros como la Virgen, pues sabían que tenían la verdad de Cristo de su lado. Y en vez de imponerse a sangre y fuego y exterminio, como lo hicieron en gran parte del cono sur del continente, particularmente en Argentina, y como lo hicieron sobre todo en el actual Canadá y no se diga en los Estados Unidos, que impusieron el puritanismo, el protestantismo, impusieron una forma rígida, obsesiva, meticulosa, puntillosa de ser, y a los que no se sometieron a esta imposición, pues simplemente los pusieron en campos de reserva, Indian Reservation, o los exterminaron. Y seguramente alguno se convenció o alguno aceptó aparentemente convencerse por el temor a la muerte, por el temor a la cárcel, por el temor al castigo o alguna otra de aquellas salvajadas autoritarias que frecuentaron de una manera insólita por su frecuencia, su crueldad, su gravedad, los conquistadores de la parte norte de nuestro continente. Imponer a otros lo que pienso. Repito, no es no tener la razón, es que si la tienes, la impones. Ahí está el error del soberbio. El número 9. Creo que de la mayoría de la gente se puede decir que son personas que no agarran barniz. O como decían nuestros abuelos, naciste pa' maceta y del corredor no pasas. O eres de esas maderas que no agarran barniz. O sea, eres poroso al conocimiento. Nada se te pega, nada lo pescas, nada lo entiendes, nada lo asimilas, nada lo memorizas. ¿Por qué? Pues porque eres de esas maderas que no agarran barniz. Y la persona se lo dice en mayor o en menor grado. A lo mejor no es tan culta o tan inteligente o no tiene tanta prosapia en su lenguaje como para decírselo de esa manera tan culta, tan aparentemente pacífica, pero en realidad no. Puede decírselo de otras muchísimas formas, incluso algunas muy agresivas,
pero el chiste es hacerle sentir al otro que es incapaz de aprender, incapaz de hacer las cosas bien. Y entonces, pues quítate que ahí te voy, porque está visto que tú no sabes, ¿no? Que tú no puedes, que tú no quieres, o que por más que te esfuerces, no atinas nada correcto. Y el último rasgo al que me voy a referir de los soberbios, de los que viven la soberbia como forma de vida, y que también es muy importante que reflexionemos, lo dejé al final, porque en mis estadísticas que tengo haciendo mucho tiempo, por diferentes... me dice Cintia de Zuino que si puedo repetir el número 9. Sí, el número 9 se sintetiza diciendo: creo que hay muchas personas que son como maderas que no agarran barniz. O sea, que no pueden, que no saben, que no quieren, que todo les sale mal. Ese fue el número 9. Y el número 10, creo que... perdón, el número 10, lo empecé a leer mal, corrijo. El número 10, la confusión o el error ajenos me sacan de quicio. La confusión o el error ajenos me hacen enojar. De hecho, puedo decir que la gran mayoría de los disgustos a escala conyugal que sufrimos la gran mayoría de los mortales, con honrosas excepciones, es que no podemos cometer un error sin que alguien muy cercano a nosotros se enfurezca. Sin que pase de la máxima ternura, de la máxima delicadeza, de la máxima y vibrante y cálida manifestación del amor, a que en cuanto yo me equivoco, me caen encima las furias de los dioses del Olimpo. Es decir, el soberbio es una persona que soporta muy mal la confusión o el error ajenos. A veces esta persona es muy significativa y pasa por alto que enojarse con el error ajeno, pues no solamente no resuelve el asunto, sino que se va a ver reflejada de alguna de estas tres maneras. Primero, el reforzamiento de la conducta ante la cual esa persona se enfureció. Segunda posibilidad, la sustitución de esa conducta negativa por otra igual o peor. Y tercera posibilidad, la somatización, la enfermedad, la depresión, el malestar psicosomático ante la agresión recibida por parte de la persona que soporta muy mal la confusión y el error ajenos. Bien, pues estos son los 10 puntos con los cuales estamos describiendo de manera amplia, de manera muy confiable y detallada el comportamiento de la persona soberbia. Voy a hacer el esfuerzo de otros minutos en donde voy a contrastar estos 10 errores garrafales que comete el soberbio con el comportamiento que tendría una persona humilde. La humildad es de varios tipos. La primera es la humildad intelectual, que reconoce la posibilidad o la seguridad de haberse uno equivocado. O bien, la actitud que reconoce en el otro tener la razón. Pero sobre todo, la característica fundamental del humilde, en vez de soberbio, la persona que se comporta de manera humilde y no de manera soberbia, se puede calificar con un sinónimo perfecto a la humildad. Es una persona realista. Si tiene las cualidades que sean, las reconoce en sí mismo y no se diga en los demás. Si tiene defectos difíciles de modificar, los reconoce. También los reconoce en los demás, pero en vez de atacar con ese famoso dedo que señala al otro sin percatarse de que tengo 3 dirigidos a mí,
señala el error ajeno de manera discreta, de manera caritativa, de manera realista, de manera tierna y amorosa, sobre todo dependiendo de quién se trate, pero no de esa manera ríspida, agria, áspera, agresiva, con la cual la señala el soberbio. Así que el realista, o lo opuesto al soberbio, el realista prefiere el razonamiento inteligente a la emotividad explosiva. La emotividad explosiva es muy propia del soberbio, de todo se enoja, como lo vimos. ¿Cómo sabemos que una persona es humilde? Porque es capaz de manejar las cosas, por difíciles que sean, con una racionalidad inteligente, con moderación, con calma, con tranquilidad, pero sobre todo sin ofender a su interlocutor, sea ese quien sea. Obviamente, una de las maneras más frecuentes en nuestra cultura, mediante la cual se manifiesta la soberbia, es golpeando al otro, sobre todo si es adolescente o niño. Difícilmente se golpea a un joven o a un adulto, pero también se da. Pero el golpe más certero que propina el soberbio es el insulto, la agresión verbal, el golpe verbal. El realista tiene entonces ese primer rasgo que también pueden evaluar. Prefiero el razonamiento inteligente a la emotividad explosiva. Rasgo número 2. Al realista le agradan los cambios. Los disfruta y hasta busca la forma de propiciarlos o acelerarlos. Y el soberbio no. El soberbio dice, pero es que siempre he hecho así las cosas. ¿Por qué tengo que cambiar? Es que siempre en esta empresa, siempre en esta familia, se han hecho así las cosas. Es un rasgo muy poco flexible, muy soberbio y muy poco adaptable a la realidad. Así que si eres una persona a la que le agradan los cambios, los disfruta y hasta buscas la forma de propiciarlos o acelerarlos, perteneces al reducido grupo de personas realistas. Rasgo número 3. Domino mi espontánea inclinación a los vicios, aunque pudiera parecer duro conmigo mismo. El soberbio señala los vicios en los otros. El humilde los reconoce en él y procura moderarlos, eliminarlos, contenerlos, hacerlos de poca monta, de poca importancia en su vida. Porque es realista y conoce sus debilidades. En cambio, el soberbio puede ser un tipo sumamente vicioso y lo que, ojo, lo voy a decir despacito para que lo piensen muy bien. Lo que en otros es defecto, lo que en otros es vicio, en él es virtud. Es uno de los posiblemente más insoportables rasgos del soberbio. Lo repito para que lo tengan muy presente. Lo que en otros es vicio, error o defecto, en él, y solo porque se trata de él, es virtud. Él lo hace, está bien. Lo hace el otro, qué mal está. Número 4. Prefiero en toda circunstancia la reflexión, la calma y la cautela antes de proferir alguna opinión. La reflexión, la calma y la cautela son propias de la persona humilde antes de emitir algún enunciado, alguna negación, alguna afirmación o simplemente algún enunciado cualquiera, sobre todo aquel que puede lastimar al prójimo. Prefiere esas 3 cosas: la reflexión, la calma y la cautela. El número 5, que se opone a la soberbia de una manera contundente. Sigo la conciencia del deber de buen grado dentro de las normas éticas universales.
sigo la conciencia del deber de buen grado dentro de las normas éticas universales. A diferencia del soberbio, que hace sus propias leyes. Aquí vale la pena recordar en qué consiste el pecado de la 4T, o del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, o de Ortega en Nicaragua, o de Estados Unidos con Biden y la inmensa mayoría de los presidentes, excepto tal vez un par, o de la Unión Europea. ¿En qué consiste el pecado de soberbia heredado en línea directa desde Adán y Eva? Consiste en que el soberbio hace sus propias leyes. El soberbio altera las leyes éticas universales para hacer su moral, su ética, su código, sus reglas, su normativa, sus exigencias. No se adecua, no busca ecualizar su mente con lo que las cosas son, sino, como lo dije hace un rato, busca ecualizar lo que las cosas son a lo que trae en su mente. Y así es como a cualquiera de los 10 mandamientos de la ley de Dios, o a cualquiera de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, o a cualquiera de las leyes naturales, le va a quitar patitas y le va a poner manitas de acuerdo con su opinión. Y eso sí, una vez que crea sus reglas, las sigue o las hace seguir con singular autoritarismo. La máxima humildad de un ser humano consiste en aceptar la ley divina como ella es. Consiste en aceptar las leyes naturales, que son obra de Dios, como ellas son. Y la soberbia, sobre todo del mundo contemporáneo y de la inmensa mayoría de los regímenes que hoy dominan la tierra, consisten en desconocer, alterar, modificar, pasar por alto las leyes universales como ellas son, porque el soberbio nunca las va a aceptar como ellas son. Esto es un rasgo tremendamente importante, tan importante que podríamos decir que es el rasgo que más se representa, que más se vive, que más extraña, que más se observa en una persona soberbia. Y otro rasgo típico del realista es que la confianza en general me define. Fíjense, volviendo a los defectos del soberbio, el soberbio es desconfiado, es susceptible y, como vimos, es irritable. Y el realista, el humilde, es todo lo contrario. Sin caer en la ingenuidad, en la bobería, en la estupidez, en la ignorancia, prefiere confiar, porque sigue un principio del derecho natural que dice que todo mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Mientras que para el soberbio es exactamente al revés. Todo mundo es culpable mientras no se demuestre su inocencia. Y concluimos con otros 6 rasgos del realista, aparte de los que ya he explicado. El realista humilde puede dominar sus emociones. El realista puede tener un alto grado de tolerancia a 3 cosas que suceden todos los días: la incertidumbre, la ambigüedad y la frustración. Repito, la persona realista y humilde sabe disfrutar de alto nivel de tolerancia a la incertidumbre, la ambigüedad y la frustración. Cosas que no tolera el soberbio, porque las quiere peladitas y a la boca y a la hora que él las quiere y como él las quiere. Otro rasgo del realista es todo lo opuesto a un perfeccionista. El soberbio es perfeccionista, él es perfeccionista, no se tolera errores ni los tolera en los demás.
Y el humilde, el realista, definitivamente es una persona que busca la excelencia, pero que sabe que el error está a la vuelta de la esquina, porque solo Dios no se equivoca. El ser humano, por su propia naturaleza, es un ente falible. Todos nos podemos equivocar infinidad de veces en nuestra vida y hasta cotidianamente. El realista, a diferencia del soberbio, trabaja sin una gran tensión, porque puede dominar tranquilamente las incidencias de la vida. Vivir es estarse enfrentando continuamente a un incidente tras otro, y a veces a un accidente tras otro. Y obviamente el realista sabe que hoy puede morir. Todavía estoy espantado porque hace unos minutos antes de la sesión vi un video en una barbería de un país asiático en donde una persona, el barbero, le unta de alguna sustancia en el pelo a la persona a la cual está arreglándole el pelo. Se lo unta así, se lo embarra y después saca una secadora y en el momento que enciende la secadora para secarle el pelo, sucede una brutal explosión que causa la muerte instantánea, tanto del barbero como del cliente. Murieron calcinados en cuestión de segundos, en una explosión verdaderamente horrorosa. El humilde sabe que en cualquier momento puede morir y por lo tanto procura tener siempre arreglada su alma. Vivir en gracia de Dios, vivir en amistad con Dios, pero no se puede vivir en amistad con Dios sin tener una honda armonía con las personas más cercanas de mi propia familia, de mi propia vida, del medio social en el cual me muevo. Así que sabe dominar tranquilamente las incidencias de la vida, incluyendo la posibilidad de tener que hoy rendir cuentas a Dios. Finalmente, un par de reactivos más que pintan al realista de cuerpo entero. La vida de un realista está llena siempre de cosas que mantienen interés, que mantienen su interés. ¿Por qué? Porque para el soberbio la vida no es así. La vida del soberbio está llena de amargura, de coraje, de frustración, de ira, de enojo. ¿Por qué? Porque los demás no lo entienden, porque los demás no lo comprendemos, porque los demás no somos capaces de apreciar sus enormes dones, talentos y cualidades. En cambio, el realista es exactamente al revés. Y finalmente, probablemente el rasgo más realista de todos es su altísima capacidad para desarrollar una vida centrada en la autocrítica y en la capacidad para rectificar. Rectificar, reconocer que se equivocó, pedir perdón y adquirir, conforme su vida va aumentando de edad, como decían los antiguos, crecer en edad, saber y gobierno. Pero no se refería al gobierno de gobernar a otros, sino de autogobierno, de autodominio, porque el humilde ante todo aspira al dominio de sí mismo, no aspira al dominio por encima de los demás. Bien, pues con esto terminamos un poquito antes que lo acostumbrado mi sesión de exposición y bueno, pues posiblemente podamos obsequiar todavía un esfuerzo de algunos minutos para que los más curiosos, los más interesados, nos puedan levantar la mano y hacer algunas aportaciones, preguntas, comentarios o lo que gusten, comenzando por Ricardo.